hoy quiero hablar del poder de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de la mejor arma de oración, de guerra, de intercesión que como cristianos tenemos. Y quiero contarles una historia. Corría el mes de enero en Inglaterra y Carlos, un muchachito de 15 años, salió en medio de una tormenta a hacer una diligencia. El camino fue difícil, pero el ímpetu del jovencito le permitió avanzar. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, la tormenta se hizo más fuerte. Así que Carlos se refugió en una pequeña iglesita metodista, pues el viento y la nieve ya no le dejaban caminar. Sentado en las bancas de la iglesia, esperando que la tormenta pasara, vio que había una Biblia y la tomó. Él había escuchado algunas historias de la Biblia, pero no había prestado mucha atención. Abrió el libro de Isaías y leyó el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Las palabras quedaron resonando en su mente. ¿No hay más? Eso no puede ser. Pero la gracia de Dios le había alcanzado y no tenía para dónde correr. Por un lado la tormenta, por el otro el grandioso amor de Dios. Allí mismo inclinó su cabeza y le entregó su vida a Cristo. Su nombre, Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. Sus sermones fueron revolucionarios para su época. Por medio de él, el Señor tocó la vida de millones y lo sigue haciendo porque el innegable poder de la palabra de Dios lo tocó en un día de tormenta. 10 años más tarde, Carlos, siendo ya un predicador célebre, 25 años de edad, fue invitado a predicar el evangelio en el Palacio de Cristal de Londres. Este era el lugar donde se hacían los más grandes eventos de la época. Él aceptó la invitación, pero deseando asegurarse de antemano que su voz tenía suficiente poder, porque no habían micrófonos, para que se escuchase por todo el salón, entró un día al edificio, subió a la plataforma y pronunció en alta voz: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Estaba leyendo 1 Timoteo 1:15. Tan pronto como hubo pronunciado estas palabras, se convenció de que sin gran esfuerzo podría ser oído en todas partes del salón. Volvió a repetir el mismo texto en voz más baja y luego volvió a su hogar. Alrededor de 25 años después, un siervo de Dios fue a visitar a un obrero moribundo. ¿Está listo para presentarse ante Dios?, preguntó el siervo de Dios. Sí, gracias al Señor, respondió el moribundo con confianza y contó lo siguiente: soy hojalatero de profesión. Un día, hace muchos años, yo estaba haciendo un trabajo en la cúpula del Palacio de Cristal y no estaba pensando en nada sino en lo que yo estaba haciendo. Durante toda mi vida nunca me había preocupado por Dios. No tenía ni idea de que Él se hubiera preocupado por mí. Al estar trabajando allí, repentinamente oí una voz como si fuese del cielo diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Inmediatamente dejé de trabajar y volví a escuchar las mismas palabras. Dios, en el cual yo nunca había pensado, me dio con estas palabras como un martillazo que quebró la dureza de mi corazón. Dios me habló en ese momento ofreciéndome la salvación en su Hijo, Cristo Jesús. Fue una sola proposición. Acepté y Él me salvó a mí, que era un pobre pecador, y me hizo feliz. Desde entonces le he servido. Hermanos, ¡qué poder! A los 15 años de edad, un muchachito es impactado por un solo versículo de la palabra. Carlos Spurgeon. 10 años después,
otro hombre vuelve a ser impactado tan solo por un versículo de la Escritura. La palabra de Dios, amados, tiene poder y no tiene tiempo. La palabra de Dios es eterna. Amén. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ellas tienen el mismo poder ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diga conmigo: la palabra de Dios es eterna. Ahora vamos a decir: la palabra de Dios es poderosa. 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Yo pregunto, ¿en qué radica el poder de Dios? Jesús es el verbo. Juan 1:1. Antes del comienzo, estoy leyendo palabra de Dios para todos. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Versión palabra de Dios para todos. Juan 1:14, Jesús es la palabra. La palabra de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Amén. Entonces, no es en qué radica su poder, sino más bien en quién radica su poder. Aleluya. La palabra de Dios tiene poder porque es Jesús mismo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios revela a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo reflexiono contigo, amado. ¿A quién rechazas? Cuando tenemos pereza de leer la palabra, ¿a quién rechazamos? Pensar en esto me ha hecho superar muchos momentos de desaliento o pereza. ¿Cuántos alguna vez han tenido momentos de desaliento o pereza? Y se han levantado y era hora de leer la palabra de Dios y: ay, almohada mía, ¿por qué eres tan rica? Ay, sabanita, ¿por qué no te despegas? Poder de Dios, despégala, y no hay poder del cielo que la quite. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A todos nos pasa, pero creo que ahora podemos reflexionar que no es una cosa la que estamos rechazando, una acción meramente. Cuando no leemos la palabra, es una persona en la palabra de Dios. Eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Pensar en esto me ha hecho superar muchos momentos de desaliento o pereza. Con ganas o sin ellas, debo leer su palabra todos los días. Amén. Con ganas o sin ellas, debo leer la palabra de Dios todos los días. No. Con ganas o sin ellas, debo leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Con ganas o sin ellas, debo leer la palabra de Dios todos los días. Y cuanto más la leas, más ganas te va a dar de leerla, porque es maravillosa, es preciosa, es dulce como la miel. Te llegas a enamorar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es letras, te revelan al que es la palabra, te revela a Jesucristo, te revela al Padre, te revela al Espíritu Santo y te revela tu función en esta tierra. Amén. Aleluya. Si se va a emocionar, emociónese bien. Si va a aplaudir, aplauda bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuanto más la leo, más la conozco. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Pero también más conozco su corazón y puedo orar con dirección clara de parte de Él. Aquí quiero detenerme para dar un pequeño testimonio. Estamos reunidos
el equipo de planeación, estrategia y seguimiento en casa del apóstol Marcela, cuando nos llega la información de lo que estaba sucediendo con apóstol Andrés. Nos llega la información, obviamente, ¿qué hicimos? Dejamos todo y empezamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a clamar, nuestro corazón estaba compungido. Empezamos a orar hasta que vino una dirección de parte del Señor. Vemos ángeles, 4 ángeles, vio Pili, que estaban alrededor de apóstol Andrés. Empezamos a cobrar ánimo. La apóstol Marcela dijo, no morirá sino que vivirá. Teníamos la palabra que necesitábamos. No íbamos a decir, Señor, por favor, ojalá que no se muera. Decíamos, no morirá sino que vivirá. Tenemos la palabra de verdad en nuestros corazones, y ahora con una convicción diferente podemos orar. Y seguíamos pidiendo dirección, Señor, dirección, Señor. Y Dios, por su palabra, nos dio dirección para orar con mayor eficiencia. Llegó una nota de Mariú: hay que proclamar la palabra, hay que ponerla en la persona de Andrés. Y empezamos todos a hacer eso, porque eso es una gran característica de esta iglesia: saber poner la palabra de Dios en la forma de una oración personalizada. Amén. Y lo hicimos, y con calma. Cuando algunos podían preguntar, a mí me llegó un mensaje: ¿tú crees que se va? Y le dije, no, porque Dios ha dicho que no morirá sino que vivirá. Amén. Qué tremendo es que podamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones y orar en momentos de crisis y de angustia. Son los momentos en que más debemos usar la palabra de Dios y seguir la dirección que Él nos está dando. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cuál es el poder de la palabra de Dios? Y aquí vamos a ver 6 puntos. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? Primer punto: dar vida. Génesis 6:63b dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, perdónenme. Efesios 2:1. Vamos a Efesios, por favor, no va a estar en pantalla. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué cosa nos dio Él? Vida, perdón si está allí, Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Amén. Leamos por favor Juan. Esa es la que no está con seguridad. Juan 14, versículo muy conocido. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida. Gloria a Dios. Vamos al siguiente punto. Son 6. Número 2. La palabra de Dios es salvación. Amén. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Leamos en nuestras Biblias, por favor, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacemos. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene el poder para dar salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es salvación. Vamos a la siguiente, Juan 3:17. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando dices, Señor, gracias porque viniste por mí. Amén. Aleluya. Me dio vida, me dio salvación, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Número 3. Esta a algunos no les gusta. La palabra de Dios tiene poder para discernir tus intenciones, las intenciones más profundas y ocultas de tu corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando el libro del Génesis, cómo me impactó la primera vez que comprendí que el Señor es tan tremendo que cuando Satanás, en ese momento Lucifer, estaba concibiendo en su corazón enfrentarse a Dios, independizarse de Él, Dios lo supo. No tuvo que hacer nada. Dios conoció las intenciones de su corazón. Cuando Jesús estaba en medio de nosotros, miraba a los fariseos y conocía las intenciones de su corazón. Miraba a sus discípulos y sabía las intenciones de su corazón. El Señor conoce lo tuyo que nadie ve. Qué bonito es poder decir, Señor, lávame. Por tu palabra límpiame, restáurame, saca de mí todo lo que no te honra, Señor. Y enséñame por medio de tu palabra a glorificarte en todo lo que hago. Escudriña mis pensamientos, Señor, y busca ver si hay en ellos alguna raíz de maldad, y sácala, Señor, por medio de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque Él puede discernir las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Gloria a Dios. Número 4. La palabra de Dios tiene poder para sustentar toda la creación. La palabra de Dios tiene poder para sustentar toda la creación. Hebreos 1:3. El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Usted sabe por qué el sol no va para atrás? ¿Usted sabe por qué la luna no se para y se da una voltereta? Porque no puede, porque el sustentador mantiene todo en su lugar. Ni uno solo de tus cabellos cae a tierra sin que Él lo permita. Él sostiene todo y Él da vida a quien Él quiere dar vida, y Él recoge al que quiere recoger en el tiempo que Él ha dispuesto. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da seguridad eso? ¿No te da seguridad? ¿No te da confianza? ¿No te hace saber que tienes un Dios al que, se me escachó esto, se me perdió este detalle, no, y ahora cómo lo arreglo? No, el Señor no anda arreglando cosas, no tiene necesidad. Él lo sabe todo, conoce todo y está siempre en el control de tu vida. No se te olvide, cuando estés pasando el peor momento de tu vida, que puede ser ahora, Dios nunca ha perdido el control. Lo que estás viviendo tiene propósito. Todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. Todo, porque Él es un Dios de propósitos. Todo tiene propósito. En un momento, en medio de la oración por apóstol Andrés, ese desespero, ¿verdad? Venía una noticia, venía la otra. Ya Dios nos había dicho que él viviría, y viene el Señor y muestra. Él está viviendo un momento de total fragilidad, como un águila cuando pierde las alas, el pico, las garras y todo lo demás, y es despojado de todo y queda frágil. Pero es porque viene una renovación para otro nivel. ¡Qué tremendo! ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo!
Y eso porque estamos creyendo al sustentador de todas las cosas, que nos lo dice por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Número 5, hay esperanza de salir temprano el día de hoy. Número 5, la palabra de Dios tiene poder para ejecutar la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para ejecutar la voluntad de Dios. Isaías 55 versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, diga conmigo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Cuando Dios dice algo, no lo dice por gusto, no lo dice tampoco por si acaso, lo dice con un propósito, y es para ejecutar su perfecta voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Jesús a eso vino. Juan 6, 38 y 39 dice: porque he descendido del cielo, habla Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él que es el verbo, Él que es la palabra de Dios, Él que es la voz de Dios para nosotros, que está en la palabra escrita, aleluya, dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No podría hacer otra cosa, porque la palabra ejecuta la voluntad de Dios. Y si Él es la palabra, ¿qué vino a hacer? Ejecutar la voluntad de Dios. Por eso cuando Pedro tan alegremente le dice: no, Señor, no vayas a Jerusalén, que te van a matar, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pobre Pedro, ¿no? Acababa de tener un momento glorioso donde le habían dicho: tú, no te lo reveló carne ni sangre, y ahora viene y le dicen: apártate de mí, Satanás. ¿Le estaba diciendo Satanás a Pedro? A la declaración de Pedro, que se estaba desalineando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para ejecutar la voluntad de Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aleluya. Eso me da tanta esperanza. Jesús solo hizo la voluntad de su Padre todo el tiempo. Y número 6, la palabra de Dios tiene poder para alimentarnos. Deuteronomio 8:3 dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso está registrado también en Mateo 4:4, ¿verdad? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio. Escrito está, dijo Jesús en la tentación frente a Satanás en el desierto. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio 8:3. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, creo que tenemos que empezar a engordarnos espiritualmente y adelgazarnos en lo natural. Aplauda, hermano, aplauda, a ver si me da ganas. Amén. A ver si me animo, a ver si me mantengo firme. Tenemos que engordarnos en la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que more en abundancia en nuestros corazones. Que more en abundancia en nuestros corazones. Algunos andamos flacuchos de palabra, digo, ¿no? Algunos andamos flacuchos de palabra. Se lo voy a mostrar, aunque es una imagen que a mí me ha impactado mucho. Jesús es verdadera comida. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oh Señor, yo soy el pan vivo. Una vez más, Él es la palabra. Él es la palabra, Él es el pan vivo. Y en Él tenemos vida, en Él tenemos sustento, en Él tenemos alimento espiritual. Amén. Pregunto, ¿cómo te estás alimentando?
Yo sé que es una imagen patética de lo que sucede en otra parte del mundo. Y eso nos moviliza en cuanto a lo que pasa en otros lugares, en lo natural. Pero yo quiero que centremos nuestra atención a que nos movilizamos por lo natural en nuestro corazón, pero somos impasibles frente a nuestros cuerpos famélicos, espiritualmente hablando. Movilízate para no andar de migajas que caen de la mesa de otro. Tu familiar ora: ay, ore por mí. Usted que está cerca de Dios, regáleme una promesita. Viviendo de las migajas de otro. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo lo que necesitas. Tienes al Espíritu de Dios, tienes la Biblia, tienes versiones de la Biblia, tienes diccionarios. Por favor, no comas de las migajas de otro. No comas de las migajas que caen de la mesa de otro. Siéntate a la mesa como un hijo de Dios, con todos los derechos, y come, porque hay plato y mesa servida para ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En conclusión, Jesús quiere alimentarte de sí mismo cada día. Quiere que seamos un pueblo de su palabra. Esta es una iglesia, una casa de oración. Este es un pueblo apostólico profético. Este es un pueblo que tiene dirección y no puede menguar ni podemos bajar la guardia. Las nuevas generaciones tienen que aprender a ser un pueblo de oración. Y la oración, no pedidos y clamores en el sentimiento del hombre, sino por la palabra de Dios, por las convicciones que nos da la palabra de Dios. Eso nos hace un pueblo profético. Oramos lo que está escrito. Eso nos hace un pueblo profético. Un pueblo que seamos un pueblo que escudriña las escrituras, que sabe usarlas para orar con poder. El poder vivificador que radica en ella es el que va a hacer los cambios que tanto estás anhelando. ¿Estás buscando soluciones? Búscalas en la palabra de Dios, la cual tiene poder, tiene vida, tiene salvación, tiene sustento, tiene alimento para tu vida. Búscalas en la palabra de Dios. Deja de luchar por agradar a Dios. Métete en la palabra y verás cómo ella misma te transforma, cómo ella misma transforma tu vida. Usa la palabra de Dios en oración y verás su poder fluir. Amén. Aleluya. Voy a terminar con esto. La palabra de Dios tiene poder. Léela. Voltéese al que tiene al lado y dile: léela. Dígale con confianza: somos una familia. Con toda confianza, dígale: amado, léala. Mire, si quiere, dígale así: léala. 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 Amén. Listo, ok, vamos a lo siguiente. Medítala. Dígale al otro compañero: medítala. Medítala. Uy, ahí hay poder. Medita la palabra. Sigo. Estúdiala. Ajá, a solas, pero también ven a limes. Amén. A solas, pero también ven a limes. Porque hay poder en la palabra de Dios y debemos estudiarla. Dígale al que está al lado: ¿ya estás en el limes? ¿Ya estás en el IMES? Pilas pues, estúdiala, estúdiala. Siguiente, declárala. Declárala, vamos, hagamos esa declaración ante el otro, declárala. Declara la palabra de Dios, declaremos juntos la palabra de Dios. Siguiente, enséñala. Enséñala. Ay, no, ¿cómo así? Yo todavía estoy muy chiquito. Mira, lo que sepas, enséñalo. De una. ¿Cuántos dicen de una? De una enseñamos la palabra de Dios. Uy, sí, Señor, compártela.
compártela con otros. Compártela con otros. No te quedes engordando tú solo. Amén. No te quedes engordando tú solo. Ojalá engordemos, pero hagamos engordar a otros. Compártela. Y finalmente, aunque no creo que sea lo único, pero finalmente creo para mí lo más importante: vívela. Vive la palabra de Dios. Amén. Vive la palabra de Dios, porque hemos sido llamados a ser semejantes a Jesucristo. Y Él es la palabra. Él es el verbo que fue encarnado. Vive la palabra. Vive la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Nos ponemos de pie para orar. Padre, gracias por habernos entregado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Dios, gracias por Él. Gracias porque Él es quien nos vivifica, quien nos salva, quien nos sustenta, quien ejecuta tu palabra. Señor, quien nos alimenta. Gracias, Señor. Ayúdanos, despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestros corazones y danos hambre por tu palabra. Danos hambre por tu palabra. Señor, tu palabra es eterna y es poderosa. Yo la quiero. Yo la quiero. Dile al Señor: Señor, yo quiero tu palabra. Amado, si tú eres nuevo en las cosas de Dios, todavía no tienes una Biblia, yo te digo, espera el día martes y a primera hora corre a una librería y compra una Biblia. Compra la palabra de Dios y empieza a leerla con avidez. Amén. Empieza a leerla con avidez. La palabra de Dios tiene poder para sustentarnos como iglesia. Sin ella vamos por cualquier parte. Gracias, Dios, porque tú lo haces en esta iglesia, la cual amas tanto. En el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.